Bueno, siguiendo con los derechos reales, vemos ahora otro derecho real que es el derecho de propiedad horizontal. Existía a nivel nacional una ley de propiedad horizontal, pero no existía en el Código Civil nada que hiciera referencia a este derecho real. Por eso, uno de los derechos reales incorporados con el nuevo código es el de propiedad horizontal que ahora veremos. En el artículo 2037 define que la propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio de conformidad con lo que establece este título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son independientes y conforman un todo no escindible. La unidad funcional es la unidad que consiste en pisos, departamentos, locales, o sea, es en lo que se divide la propiedad dentro del régimen de propiedad horizontal. Se denomina unidad funcional. Y puede ser un piso, puede ser un departamento de un monoambiente, uno de dos ambientes, de tres ambientes. Eso es una unidad funcional. La única exigencia es que tengan independencia funcional y comunicación con la vía pública directamente o por un pasaje común, como sucede con los departamentos construidos en propiedad horizontal. El consorcio es el conjunto de los propietarios de las unidades funcionales y constituye la persona jurídica que se denomina consorcio. Tiene su domicilio en el inmueble y sus órganos son la asamblea, el consejo de propietarios y el administrador. La personalidad del consorcio se extingue por la desafectación del inmueble del régimen de propiedad horizontal. Mientras tanto, sigue existiendo el consorcio. ¿Cuáles son las cosas y partes comunes? Son comunes a todas o algunas de las unidades funcionales las cosas y partes de uso común, de ellas obviamente, o indispensables para mantener su seguridad, y las que se determinan en el reglamento de propiedad horizontal. Las cosas y partes cuyo uso no está determinado se considera comunes. Las cosas y partes necesariamente comunes son el terreno, los pasillos, vías o elementos que comunican unidades entre sí o estas con el exterior o la vía pública, los techos, azoteas, terrazas y patios y solares, los cimientos, columnas, vigas portantes, es decir, toda la estructura, los balcones, indispensables para mantener la seguridad. Los locales e instalaciones de servicios centrales, las cañerías, los cableados, la vivienda de alojamiento del encargado, los ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, los muros exteriores, los divisorios de unidades entre sí, las instalaciones necesarias para el acceso y circulación, todos los artefactos o instalaciones existentes para servicios de beneficio común, los locales destinados a sanitarios, vestuarios del personal que trabaja en el consorcio. Bueno, todas esas son cosas comunes indispensables. Cosas y partes comunes no indispensables son la piscina, el solarium, el gimnasio, el lavadero, el salón de usos múltiples. Bueno, todos estos no son usuales en todos los edificios de propiedad horizontal. Las cosas y partes propias son necesariamente propias con respecto a la unidad funcional
las cosas y partes comprendidas en el volumen limitado por sus estructuras divisorias, los tabiques internos no portantes, las puertas, ventanas, artefactos y los revestimientos, incluso de los balcones. Bueno, veamos otro derecho real, como es el conjunto inmobiliario, que este también ha sido incorporado en el nuevo código. Son conjuntos inmobiliarios los clubes de campo, los barrios cerrados o privados, los parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga. Comprendidos asimismo aquellos que contemplan usos mixtos con arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas locales. Tiempo compartido. Se considera que existe tiempo compartido si uno o más bienes están afectados a su uso periódico y por turnos para alojamiento, hospedaje, comercio, turismo u otros fines para brindar las prestaciones compatibles con su destino. Cementerios privados. Estos que le estoy señalando son derechos reales, ¿no? Cementerio privado. El titular del dominio del predio que se destine a cementerio privado debe otorgar una estructura de afectación del inmueble a efecto de destinarlo a la finalidad de cementerio privado que se inscribe en el registro de la propiedad inmueble conjuntamente con el reglamento de administración y uso del cementerio. A partir de su habilitación por parte de la municipalidad local, el cementerio no puede alterar su destino ni ser grabado con derechos reales de garantía. Es decir, ¿cuáles son los derechos reales de garantía que no pueden afectarse? El derecho de dominio, de condominio, de barrio parque, de nada. Es decir, ese uso lo va a mantener permanentemente, aun cuando se tenga que cerrar el cementerio porque ya está colmado, no puede alterarse el derecho real que tenía de cementerio privado. Bueno, este también es un derecho incorporado al nuevo código, resulta interesante, en muchos países está vigente de hace mucho tiempo. Aquí en el país había una ley por la cual se podían afectar de esta manera, como ahora vamos a ver, tierras, pero no para uso de vivienda, sino para uso de plantación. Es decir, alguien podía durante un contrato llevar adelante una plantación en un terreno de propiedad de otra persona durante un plazo determinado en ese contrato. Bueno, aquí el derecho de superficie es un derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno y otorga a su titular la facultad de uso, goce, disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno de vuelo o subsuelo, es decir, que no se limita únicamente a la superficie del terreno, sino que este derecho se puede extender al vuelo, es decir, a la parte aérea, o al subsuelo del terreno. Según las modalidades de su ejercicio y plazo de duración establecidos en el título suficiente para su constitución y dentro de lo previsto en este título y las leyes especiales. El superficiario puede realizar construcciones, plantaciones o forestaciones, como dijimos, sobre la superficie o la rasante, sobre el vuelo y el subsuelo, haciendo propio lo plantado, forestado o construido. También puede constituirse el derecho sobre plantaciones, forestaciones, construcciones ya existentes, atribuyendo al superficiario su propiedad,
En ambas modalidades, el derecho del superficiario coexiste con la propiedad separada del titular del suelo. La superficie es temporaria por plazos de 70 años para edificios o 50 años para plantaciones. El superficiario puede constituir derechos reales de garantía y afectar la construcción al régimen de propiedad horizontal. Es decir, se pueden aplicar otros derechos de garantía sobre estos. Bueno, hasta aquí entonces los derechos, los derechos reales sobre la cosa propia. Ahora vemos que, como les dije, hay derechos reales de propiedad sobre la cosa ajena. ¿Cuáles son estos derechos sobre la cosa ajena? Bueno, el usufructo. El usufructo consiste en el uso y goce de una cosa cuya propiedad corresponde a otra. El uso, la facultad de servirse de la cosa de otra. Ambos pueden asemejarse a lo que puede ser un alquiler, es decir, alguien por una suma de dinero acordada puede hacer uso de esos inmuebles. El derecho de habitación, cuando el uso se refiere a una casa. El derecho de servidumbre, que es un derecho real perpetuo o temporario, según se establezca, sobre un inmueble ajeno o por una parte del inmueble, porque se puede usar de él o impedir que el propietario ejerza alguno de sus derechos de propiedad. Es decir, un caso claro para que lo entiendan, el derecho de servidumbre se da, por ejemplo, cuando se tienen que pasar cañerías o tendidos eléctricos desde distintos lugares, por ejemplo, los tendidos eléctricos del Chocón hasta la capital, que atraviesan campos. Esos campos hay que poner las torres, y esas torres llevan los cableados. Bueno, toda esa franja ocupada por esos tendidos, se hace un derecho real de servidumbre por el cual se le paga una suma de dinero al propietario del campo por esa superficie que de ninguna manera puede ser ocupada por su propietario. También existen los derechos reales de garantía, como habíamos visto, sobre la cosa ajena, que son la hipoteca, que se hace sobre inmuebles, la prenda, que se hace sobre muebles, por ejemplo, sobre un auto, y la anticresis, que es el derecho real concedido al acreedor por el que se lo pone en posesión de un inmueble y se le autoriza a percibir los frutos para imputarlos a los intereses o crédito sobre el capital. Bueno, habíamos visto cuando vimos el dominio, pero lo dejamos para el final porque es un tema muy especial. Cuando vimos el dominio y vimos cuál era la manera de poner un fin al dominio, que era únicamente a través de la expropiación. Es decir, la propiedad es inviolable, dice la Constitución, solo puede ser privado de ella en virtud de sentencia fundada en ley, es decir, una expropiación. Entonces, la expropiación es una de estas limitaciones al derecho de propiedad en el tiempo. Es el acto unilateral por el cual el Estado priva de la propiedad de un bien al titular del derecho sobre el mismo con fines de utilidad pública. Esto es un concepto muy importante. No puede el Estado, porque sí, hacer una expropiación, sino por una finalidad de utilidad pública. El otro elemento que debe tener es la calificación por ley, y el tercer elemento, la indemnización previa e integral del valor del bien. Bueno, la calificación de utilidad pública, si es por ley, obviamente es el Congreso quien debe dictar el alcance y la conveniencia de la expropiación, estableciendo la utilidad pública de los bienes.
La calificación de utilidad pública por ley es un requisito indispensable y no requiere especificar individualmente los bienes, pero sí exige que sean determinables. Es decir, depende de qué sea la expropiación que se trate. Si se tiene que expropiar una fracción de terreno donde hay un inmueble reducida, bueno, obviamente puede especificarse. Ahora, si se debe expropiar para hacer una ruta en la cual son una cantidad de tierra importante que pertenece a diferentes dueños, entonces se puede determinar en la ley una zona dejando librado a que el Ejecutivo, a través de, bueno, en este caso se trata de una obra a través del Ministerio de Infraestructura, la Oficina de Vialidad, determine fehacientemente cuáles son las tierras afectadas y mediante un decreto reglamentario podrá el Ejecutivo determinar cuáles son esas parcelas. Bueno, la indemnización previa, como les dije anteriormente, que es uno de los elementos importantes de la expropiación, antes de consumarse la expropiación, debe satisfacerse el pago de la indemnización, se haya impuesto en la Constitución. Es decir, no puede privarse del dominio de una tierra a quien no se lo ha indemnizado debidamente y justamente. Las normas vigentes en la nación y en la provincia son la ley de expropiación 21449 del año 77 en la nación, y en la provincia la ley 5708 promulgada en 1952. Esta es bastante viejita. Bueno, digamos para... no se indemniza la circunstancia de carácter personal, es decir, bueno, esto me lo regaló mi tartarabuelo, entonces tiene un valor muy especial, no se considera en la tasación de ninguna manera. Los valores afectivos, las ganancias de hipoteca, el mayor valor que confiere al bien la obra que se va a construir, obviamente no se tiene en cuenta en la indemnización, y el lucro cesante tampoco. Bueno, existen dos procedimientos, un procedimiento administrativo para la expropiación y un procedimiento legal. El procedimiento administrativo, bueno, se determina que los bienes a expropiar, se hace la declaración de utilidad pública, se hace la tasación de los bienes a través del Tribunal de Tasaciones de la Nación, si te tratas de un bien nacional, y a través de las oficinas que tenga el Ejecutivo para tal fin, a través de la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires no tiene un tribunal de tasación. Entonces, una vez conocido el valor, se le ofrece esa cantidad de dinero al que va a ser expropiado, y pueden pasar dos cosas, que lo acepte o que no acepte. Si lo acepta, bueno, directamente se confecciona un contrato por el cual tendrán que firmar ambas partes, y quedará entonces, bueno, se deposita la cantidad de dinero que se acordó en una cuenta especial y se procede a tomar posesión del bien expropiado. Si el titular del dominio no acepta la propuesta que le hace el Estado, entonces el Estado lo que debe hacer es depositar esa suma que se le ofrece en una cuenta judicial y iniciar un juicio de expropiación, y como se deposita la cantidad de dinero que el Estado entiende que le corresponde, se toma posesión del bien. Mientras tanto, seguirá
el juicio, el propietario hará las presentaciones que deba a través de peritos y a través de los elementos con los que cuente, tratando de demostrar que ese bien vale más, cosa que si el juez reconoce que se le debe dar una cifra mayor, entonces el Estado deberá completar eh, lo necesario como para llegar a esa cifra. Y en caso que no pueda demostrar que vale más de lo que el Estado ya le ofreció, entonces directamente el juicio se cierra favorable al Estado y todo queda como estaba. Eh, bueno, el artículo 32 de la ley establece que para la transferencia del dominio de inmuebles al expropiante no se requerirá una escritura pública. Es suficiente el efecto de la inscripción en el respectivo registro de la propiedad del decreto que aprueba el avenimiento de ambas partes. Bueno, también existe lo que se conoce como retrocesión. La retrocesión asiste al expropiado solicitar la devolución del bien de la expropiación, cuando el expropiante no satisface la causa de utilidad pública. Es decir, si el Estado cambia el destino que le dio la ley a esa declaración de utilidad pública, entonces el antiguo propietario está en condiciones de pedir la retrocesión, es decir, que le vuelva el bien a su propiedad, obviamente devolviendo la indemnización que se le ha dado. Bueno, y lo otro que existe es la expropiación irregular, que se entiende por esto cuando el Estado toma posesión de un bien, puede ser se da mucho en alguna cantera, un lugar donde hay una buena calidad de tosca o de piedra, que los municipios suelen sacar para rellenar calles, entonces se inicia el desmonte de una cantera, se deja un agujero muy grande, y entonces el dueño del terreno puede reclamar que el Estado le expropie ese terreno, inicie los trámites de expropiación para que el Estado se lo quede. Es decir, porque ha hecho un uso indebido sin haber seguido lo que marca la ley de hacer primero una expropiación del terreno y luego poder utilizarlo. Bueno, acá dice lo que ya les dije. Bueno, lo que le mencionaba del Tribunal de Tasaciones, el Tribunal de Tasación funciona a nivel nacional, es un ente entárquico en jurisdicción de la Secretaría de Estado de Transporte y Obras Públicas del Ministerio de Economía. Esto realmente no sé si sigue estando así, porque ahora los ministerios han cambiado de nombre, pero bueno, está en una de las estructuras del Gobierno Nacional. Las funciones que tiene son tasar los inmuebles sujetos a expropiación y dictaminar acerca de su valor, y tasar inmuebles del Gobierno Nacional, sus entidades descentralizadas, empresas del Estado o de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que proyecten adquirir o enajenar. Practicar las demás tasaciones que le sean requeridas, es decir, se puede, alguna provincia a lo mejor tiene que hacer una tasación importante y puede requerir que la Nación le haga esa tasación. Bueno, hasta aquí llegamos entonces y damos fin a este tema.